Bien, entonces decía, acá yo hice la gráfica de las funciones básicas sin ninguna transformación, para que ustedes recuerden cómo es la gráfica de cada una y después puedan entender en qué consiste una transformación. Función lineal. F de x igual a x sería la más sencillita posible. Su gráfica es una recta que tiene pendiente 1, pendiente es la inclinación de la recta, y que pasa por 0, 0. La función cuadrática básica es f de x igual x al cuadrado, y la gráfica es una parábola con vértice en el 0, 0 y eje de simetría el eje y. La función racional dentro de las racionales, la más sencillita, es la racional homográfica, que es f de x igual 1 sobre x, que tiene como gráfica una hipérbola, que tiene como asíntotas a los dos ejes, el eje x y el eje y. La función irracional más sencillita es raíz cuadrada de x. Recuerden que la raíz cuadrada de x se puede aplicar solo a los valores 0 o positivos, por eso la gráfica está siempre en este cuadrante, de 0 en adelante, y las imágenes son siempre positivas. La función exponencial básica, en este caso puse base 2, pero podría haber sido cualquier otro número, a la x, tiene esta gráfica característica, va a pasar por 1, porque cualquier número elevado a la 0 da 1, y va a tener una asíntota, que en este caso es el eje y, el eje x, perdón. La gráfica de la función logarítmica, yo acá hice logaritmo en base 2 de x, sin ninguna transformación. También tiene esta gráfica característica, va a cortar al eje x en 1, y va a tener como asíntota vertical el eje y. Lo que yo les estoy mostrando acá es la función básica sin ninguna transformación. Y acá representé una función trigonométrica, seno de x, pero podría haber hecho coseno o tangente. Cuando nosotros tenemos cualquier función básica, a esa función le podemos aplicar distintos valores que van a modificar el comportamiento de la función. Yo acá puse f de x menos b. F es la función, la cuadrática, la logarítmica, la exponencial, la función que sea de todas las que mostré antes. Si al x, antes de aplicarle la función, le restamos un valor, lo que vamos a obtener es un desplazamiento horizontal de la gráfica. La gráfica va a ser exactamente la misma, pero se va a correr hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Se va a correr hacia la derecha? Si este b, olvidémonos del signo menos, ¿sí? Si b es positivo, se va a correr hacia la derecha. Si b es negativo, se va a correr hacia la izquierda. Después, si a esa función le sumamos un valor o restamos un valor, toda la gráfica se va a desplazar verticalmente. Ahora les voy a mostrar todo esto en GeoGebra para que lo entiendan mejor. Y si a la función la multiplicamos por algún valor, la gráfica se va a estirar, dice dilatación o compresión. Se va a estirar verticalmente, si este número es mayor que 1, y se va a aplastar o comprimir verticalmente, si este número es una fracción comprendida entre 0 y 1. Por ejemplo, 1/2, 1/4, 2/3. Además, si este valor llega a ser negativo, lo que va a hacer es que toda la gráfica se refleje con respecto al eje X, como si fuera un espejo. Lo que daba positivo pasa a dar negativo. Yo voy a dejar de compartir porque vamos a tomar distintos ejemplos en GeoGebra y le vamos a aplicar transformaciones para que lo entiendan. Ahí. Bien. Bueno, yo acá representé
una parábola, o sea, una función cuadrática básica. F de x igual x al cuadrado. Y acá tengo los distintos valores que les decía que pueden modificar el comportamiento de esta función cuadrática. Vamos a empezar moviendo el valor de b. b provoca un desplazamiento horizontal. Fíjense, acá b vale 0,5 o 1/2 y la gráfica se corrió 0,5. ¿Ven? Ahí se corrió hasta el 1. Y si voy a valores negativos, obtengo un desplazamiento hacia la izquierda. Lo voy a volver a dejar en 0. C es el valor que sumamos al final, fuera de lo que es la función. Si C es positivo, desplazamiento vertical hacia arriba. Si C es negativo, desplazamiento vertical hacia abajo. Y K es el valor que le podemos multiplicar a la función, ¿sí? Un coeficiente. Acá está en 1, estoy multiplicando por 1, pero ¿qué pasa? Si yo aumento el valor de K, les había dicho que la función sufre una dilatación vertical, ¿sí? Crece más rápido, fíjense. ¿Por qué? Porque a los resultados que me daba la cuenta, los fui multiplicando por un número más grande. Si la cuenta me daba 1 y yo la multiplico por 3, el valor de la ordenada, en lugar de ser 1, pasa a ser 3. La función crece más rápido. Si ponemos un valor de K menor que 1, en este caso puse 1/2, la función se achata, se contrae verticalmente. Porque si la cuenta original me daba 1, al multiplicar por 1/2 me da 1/2. Se aplasta. ¿Y qué pasa si K es negativo? Todo lo que me daba positivo pasa a darme negativo. Entonces se produce una reflexión de eje X. ¿Sí? Y más grande es el valor, más flaquita es la curva porque crece o decrece más rápido. Ahora voy a cambiar la función para que vean otro ejemplo. Voy a poner una exponencial, utilizando estas variables de recién. Ahí puse la exponencial básica, puse 2 a la x y el valor de K está en 1. Vamos a modificar el valor de K. Si aumento el valor de K, la función sufre una dilatación vertical, porque los resultados anteriores se multiplican por un número mayor que 1. Crece más rápido. Si K, en este caso, vale 1/2, la función se aplasta, una contracción vertical. Bueno, ahí vale 0. Y si es negativo, se produce una reflexión de eje X. Lo que daba positivo pasa a dar negativo. Ese es el efecto de K. El efecto de B era un desplazamiento horizontal. Fíjense acá en la fórmula, B vale 1, X menos 1. ¿Sí? Toda la curva se desplaza
En este caso de medio en medio, porque son los saltitos que yo le di al valor de B. Si me voy para el otro lado, los B negativos, fíjense que acá dice más 0,5. El valor de B es menos 0,5. La fórmula decía X menos B. Entonces, menos 0,5 termina siendo más 0,5. El desplazamiento es hacia la izquierda. Ahí lo dejo en 0. Y fíjense, si muevo el valor de C, lo que aparece acá es un valor sumando a la función principal. Si yo sumo, la curva se desplaza sin deformarse en forma vertical hacia arriba. Y si yo resto valores, la curva se desplaza hacia abajo, sin deformarse. Si aplico todas las transformaciones juntas, voy a lograr dilataciones y desplazamientos y reflexiones. Vamos a probar con otra función logarítmica. Logaritmo en base 10 de x menos b más c, y voy a multiplicar por k. Vamos a dejar k en 1. Ahí tenemos la gráfica de la función logaritmo en base 10 de x, sin ninguna transformación. La gráfica básica del logaritmo en base 10. Aumento el valor de k, multiplico por un número mayor que 1. ¿Qué le pasa a la gráfica? Los valores que tenía se duplican, triplican según este coeficiente, entonces se estira en forma vertical. Si pongo un medio, se va a achatar y así si sigo achicando. ¿Qué pasa si paso a valores negativos? La gráfica sufre una reflexión de eje X. Ven que es siempre lo mismo. Para cualquier función, el efecto de estos distintos valores es el mismo. Si muevo el valor de B, está acá, ¿sí?, a la X, antes de calcularle la función, que en este caso es un logaritmo, le resto o le sumo un número. ¿Qué le pasa a la gráfica? Se va corriendo según este valor. Si este valor es positivo, se corre hacia la derecha. Si el valor es negativo, se corre hacia la izquierda. Recuerden que el logaritmo tiene una asíntota vertical, que tiene que ver con el argumento del logaritmo, porque el logaritmo no se puede aplicar ni al cero ni a los negativos. Entonces, cuando yo estoy sin ningún desplazamiento horizontal, la asíntota vertical es esta línea, el eje Y, que se define como x igual a 0, una línea vertical, x igual a 0. Si yo muevo el valor de B, también se mueve la asíntota. Es decir, que yo puedo observar y deducir cuál es la asíntota simplemente considerando el valor de B. Vamos a hacer una función racional. Vamos a dejar esto en 0. Esta es la que le había mostrado hoy, la función racional homográfica, la básica. 1 sobre x, con sus dos asíntotas básicas. ¿Qué pasa si modificamos el valor de k? Se mantienen las asíntotas porque no hay ningún desplazamiento.
Y la función, si el valor de k es mayor que 1, se dilata verticalmente, y si el valor es menor que 1 pero positivo, se contrae verticalmente, y si me voy a valores negativos, lo que daba positivo da negativo. Reflexión de eje X. El valor de B. El valor de B, recuerden que es X menos B. Lo vamos a observar acá abajo. ¿Ven? Si me voy hacia la derecha, valores positivos, desplazamiento horizontal hacia la derecha. Valores negativos, desplazamiento horizontal hacia la izquierda. Tengan en cuenta que cuando ven un más, en realidad el valor del desplazamiento es negativo. Vamos a dejarlo en 0. ¿Y qué pasa si modifico el valor de C? Lo vamos a ver acá afuera, como un valor sumado o restado. Si sumamos, la curva sube. Si restamos, la curva baja. Desplazamiento vertical. Junto con el desplazamiento se corren las asíntotas, fíjense. En el desplazamiento vertical, acá estoy observando el valor de la asíntota horizontal. Voy a dejar en 0. Y acá, en este desplazamiento horizontal, estoy observando el valor de la asíntota vertical. Es decir, que con mirar la fórmula yo ya puedo deducir cómo es la gráfica, porque puedo sacar un montón de elementos a partir de las diferentes transformaciones o corrimientos de la función. Bien, bueno, entonces retomo. Fíjense bien a dónde está la f de la función. Y recuerden que esta función puede ser cualquiera, un cuadrado, un logaritmo. Entonces, ahora cuando veamos los ejemplos, los remarcamos. Si a la x le sumo o le resto un número antes de aplicarle la función, tengo un desplazamiento horizontal. Si además la multiplico por un valor, tengo una dilatación o compresión vertical, se estira o se aplasta. Y si además le sumamos o restamos un número, toda la gráfica sube o baja en función de este número. Ahí cambié de pantalla. ¿Se ve? Bien. Bueno, entonces les decía, vamos a resolver el ejercicio 5 de la parte A del práctico. Dice, indicar todas las transformaciones que sufren las funciones g, h y j con respecto a f. Y f es una función cuadrática básica. Si tengo x al cuadrado más 2, ¿qué transformación sufre respecto de esta? Claro, porque tenemos únicamente este valor, el más c. Fíjense que la función cuadrática, que es lo que yo les decía, la f, la función en sí, se está aplicando a la x solita. No tiene nada sumado o restado la x antes de elevarlo al cuadrado. Entonces no hay desplazamiento horizontal. Tampoco hay un número multiplicando, entonces no hay ningún valor de k. Solamente tenemos un valor de c. Tenemos un desplazamiento de 2 unidades hacia arriba, porque es positivo, respecto de f de x. En esta otra, fíjense, antes de aplicar el cuadrado, se le suma 2. Entonces, ¿qué transformación sufre h? Claro, un desplazamiento horizontal. Y como dice más 2, y acá dice menos b, significa que 2 era negativo. Menos 2, estoy viendo un más 2. Entonces tiene un desplazamiento de 2 unidades hacia la izquierda respecto del original. Y acá tenemos un montón de transformaciones. El más 3, ¿qué efecto tiene? Claro, 3 unidades hacia abajo. El menos 1, ¿qué efecto tiene?
Bien. Y a la derecha, el menos es de la fórmula. El 1 es positivo, a la derecha. Y el 1/2, el valor de K, ¿qué efecto tiene? La aplasta, sí, la comprime verticalmente, ¿sí? Recordad que todos los resultados de la cuenta se van a dividir por 2 con respecto a la cuenta original. Entonces la función se va a aplastar verticalmente, ¿sí? Una contracción vertical. Pero las ramas, sí. ¿Sí? Claro, claro, eso es lo que les iba a decir. Esto es positivo, así que las ramas de la parábola van a seguir abiertas hacia arriba, no se va a dar vuelta a la cuenta. Ahora, si esto fuera negativo, se produce una reflexión de eje X y las ramas de la parábola se abren hacia abajo. ¿Sí? Bien, paso al ejercicio B. Tengo una función exponencial e a la x. ¿Qué transformaciones tengo acá? Fíjense que esta es la función principal. A la x, antes de aplicar la función, se le resta 4. Estamos en esta parte. Antes de aplicar la función, se le resta 4. Entonces, ¿qué transformación sufre? Se desplaza exactamente 4 unidades hacia la derecha con respecto a esta gráfica. Y el más 2 verticalmente 2 unidades. Acá tenemos el efecto del menos 5 que está multiplicando, que viene a ser la K, y el X más 2, que sería esta parte. Entonces tengo un desplazamiento de 2 unidades hacia ¿dónde? Izquierda. Izquierda, porque dice más. Entonces acá en realidad el desplazamiento es menos 2. 2 unidades hacia la izquierda. Y, sí. Exacto. Claro, claro. Sería menos 2. Por eso estás viendo un más 2. Como decís vos, entre paréntesis hay un menos 2. Y el menos es de la fórmula. Así que tengo 2 unidades hacia la izquierda. Y el menos 5 que está multiplicando, ¿qué efecto va a tener? ¿Sí? Claro, lo dilata o lo estira, claro, verticalmente, va a crecer más rápido, en este caso de crecer más rápido porque es un valor mayor que 1. Mayor que 1 digo en valor absoluto, 5 es más que 1. Y además el menos hace que se refleje respecto del eje X, que el gráfico esté por debajo del eje X. Bueno, y acá justamente tenemos el menos X, por eso lo anoté así para explicarlo en la pantallita siguiente. Esta es la gráfica de e a la x. Es una función creciente, ya que e vale 2,7 y pico, es un número irracional, es una base mayor que 1, así que un número mayor que 1, si yo lo multiplico n veces, va a ser un número cada vez más grande, es una función creciente, a medida que yo voy completando los valores de e a la x. Si hago la misma función, pero aplicada a menos x, es decir, al opuesto, la función va a ser decreciente, porque si yo tengo un número y lo elevo a potencias negativas, recuerden que 2 elevado a la menos 1 es un medio. Se invierte la fracción cuando lo elevamos a un negativo. 2 elevado a la menos 2 es un cuarto. Un medio, un cuarto, un octavo, un 16. Son números cada vez más chiquititos. Es una función decreciente.
Siempre que apliquemos la función al valor opuesto, lo que vamos a tener es una reflexión con respecto al eje Y. Entonces, en este ejercicio, ¿qué vamos a tener? Una reflexión de eje Y. El 1/2, ¿qué va a ser? La va a aplastar. Y el -6, ¿no? Verticalmente, porque el -6 no está junto con la X acá arriba como exponente. El -6 está fuera de todo el cálculo. Quiere decir, yo hago las cuentas de la función exponencial y luego le resto 6. Entonces, todo el gráfico baja 6 unidades. Acá están las dos representadas. El gráfico se reflejó respecto del eje Y. Bueno, la compresión vertical no se observa mucho en este tipo de gráfica, pero sí vemos el -6 acá, que la asíntota que estaba en el eje X ahora se mueve hasta el -6. Así que la asíntota en una función exponencial la observan directamente según el valor de C. Acá tenemos una logarítmica. La función básica es logaritmo en base 3 de x. Si tenemos logaritmo en base 3 de x, menos 2. Fíjense la diferencia entre esto y esto. Acá se le aplica el logaritmo a la x sola y después se le resta 2. Y acá primero se le suma 5 y después se aplica el logaritmo. Entonces, en este caso, ¿qué desplazamiento tenemos? Vertical, porque la función se aplica a la x solita y luego se le resta 2. Estamos hablando del valor de C. Y en este caso, 5 a la izquierda. Y en este último caso tengo dos desplazamientos. ¿Cuáles son? Perfecto. ¿Quedó claro entonces a qué me refiero cuando digo f de y estoy hablando de cualquier función? Tengo que observar si a la x le aplico la función directamente o a la x previamente le sumo o resto un valor, como en este caso. Luego, si a esa función se la multiplica por algún coeficiente que hace que se estire o se aplaste. Y por último, si a toda la función se la desplaza verticalmente por sumarle o restarle algún valor. Todas esas son las transformaciones que puede sufrir. Además, puede ser que la x no esté solita, que tenga un número multiplicando la x. Acá puse, por ejemplo, 3x. Fíjense qué pasa en la gráfica. Esta función logaritmo en base 10 cortaba el eje x en 1. Y si yo pongo logaritmo en base 10 del triple de x, en lugar de cortar en 1, corta en 1/3. ¿Por qué? Porque si x vale 1/3 por 3 va a dar 1 y va a ser igual a esta otra. Entonces, si este valor es mayor que 1, en realidad lo que obtengo es una contracción, ¿sí? No es que si lo veo mayor que 1, esto al revés va a cortar en 3, no. Tengo que achicar este valor para que me dé lo mismo que me daba la original. ¿Sí? Se produce una compresión o dilatación horizontal. Si a la x, antes de aplicarle la función, la multiplico por un número. Después, si tengo una combinación, acá ven que lo tengo multiplicado por 3 y además le resto 1, el desplazamiento horizontal no va a ser lo que estoy viendo acá, 1, porque está afectado por este 3. Si yo saco factor común 3, como puse acá en la expresión general, saco factor común 3, esto se va a transformar en 1/3, el valor de b dividido el valor de a que saqué como factor común. Entonces, el desplazamiento horizontal que voy a tener va a ser el valor de b sobre a, 1/3, cuando tengo el efecto de estas dos cositas, desplazamiento horizontal y además la x multiplicada por algún valor. A ver acá.
Tengo la función básica coseno de x. Acá tengo un cuarto de coseno de x menos pi. ¿Qué transformaciones sufre? Sí, a la cuarta parte. A la cuarta parte. Todos los valores, en lugar de dar lo que daban, dan un cuarto de lo que valían. Entonces la gráfica se aplasta. Acá, vamos por partes. El más 3, ¿qué va a ser? 3 hacia arriba. Ahora, antes de multiplicar por menos, yo al valor de x lo voy a multiplicar por 2 al aplicar la función. Acá tengo el valor de a. Entonces, ¿qué le va a pasar a la gráfica? Claro, horizontalmente. Y bueno, y además ese coseno está multiplicado por menos 1. Entonces, ¿qué me pasa con la gráfica? Se refleja, claro, respecto del eje x. Bueno, y acá tengo x más pi sobre 2. ¿Qué desplazamiento tengo? Horizontal, hacia la izquierda. Pi sobre 2 unidades. Después a eso le aplico el coseno y lo multiplico por 3. ¿Qué le va a pasar a la gráfica? Claro, se estira para arriba, ¿sí? No se comprime, no se afina, ¿sí? Se estira, va a quedar más alta. Claro. Y después, si a toda esa cuenta le resto 1, ¿qué le va a pasar? Tal cual esa gráfica como está, baja 1. Muy bien. Este. Antes de aplicar la función a la x, le sumamos o restamos un número, estamos hablando del valor de b, de un desplazamiento horizontal. ¿Sí? Y si dice más 2, el desplazamiento es hacia la izquierda, al revés de lo que estás viendo, a menos pi sobre 2. Bueno, dijimos que íbamos a ver en detalle algunas funciones más. Vamos a ver lineal, cuadrática y polinómica en general. Lo que yo anoté acá es lo que tienen ustedes en el apunte teórico, simplemente para recordarles las fórmulas que vamos a utilizar. Una función lineal, como dijimos al principio, está representada gráficamente por una recta. Ahora, la fórmula de la función lineal ustedes la pueden ver en distintos formatos. La más común es la forma explícita. Explícita es cuando tenemos y igual tal cosa, ¿sí? En este caso, un ejemplo, 2x más 1. En la forma explícita lo que tenemos a la vista es la pendiente de esa recta, que es el valor m, y la ordenada al origen, que recuerden que es el corte con el eje y. En este caso tiene una pendiente de 2, una inclinación de 2 y corta el eje y en 1. Después pueden verla en forma general o implícita, que es cuando tienen todas las variables de un solo lado e igualado a 0. Este puede faltar, ¿sí? 3x más 1, 3x más y menos 1 igual a 0 es un ejemplo. Escrito de esta manera no nos da mucha información. Tenemos que hacer algún pasaje de términos para poder ver la pendiente, despejar la y, o el corte con el eje y. Y después tenemos la forma segmentaria, que a lo mejor no la han utilizado mucho, pero que es interesante, siempre tiene que estar igualado a 1. Es interesante porque lo que vemos acá abajo, P y Q, nos marca el corte con los ejes. En este ejemplo, la función corta el eje X en 2 y el eje Y en 1, que no hay nada escrito, es sobre 1. Esta también es interesante. Después habrán visto ayer la fórmula de la función lineal cuando tenemos dos puntos, que es esta. X e Y son las variables, ¿sí? No las tocamos para nada.
¿Qué son x1 e y1? Son las coordenadas de los puntos que me dan como dato. Coordenada x y coordenada y del punto 1 y coordenada x y coordenada y del punto 2. Reemplazando por los valores de los puntos voy a poder armar la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Después, si tenemos un solo punto y conocemos la pendiente de la recta, también podemos armar la ecuación de la recta aplicando esta fórmula. Y por último, sabemos que dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente y que son perpendiculares cuando las pendientes son opuestas e inversas. Opuestas quiere decir de signo contrario e inversas, que es el inverso multiplicativo. Por ejemplo, si esto vale 2, esto vale 1/2. Si esto vale 2/3, esto vale 3/2. Ese es el inverso multiplicativo. Y además tiene que tener el signo contrario, el opuesto. En ese caso, las rectas van a ser perpendiculares. Esto lo tienen todo en el apunte teórico, ¿sí? Yo lo pongo acá para que tengan en cuenta que son las fórmulas que voy a utilizar ahora. Nos piden hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 1, 2 y que es paralela a esta otra recta. Fíjense que la recta está escrita en forma general o implícita. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder armar una paralela a ella es encontrar la pendiente de esta recta. Entonces, para hallar la pendiente, lo que tengo que hacer es despejar la y. Hago pasaje de términos, el 1 que está restando pasa sumando y 6x pasa restando, ¿no? Falta pasar el 2 dividiendo. Hago distributiva del 2 y me queda menos 3x más 1/2. Esta es la forma explícita, donde dice y es igual a tanto. Esta es la implícita. De esta manera sé que esta recta tiene pendiente menos 3. Como yo quiero armar una paralela, voy a armar la ecuación de la recta que tiene pendiente menos 3, porque las paralelas tienen igual pendiente, y que pase por el punto que me están pidiendo. La fórmula dice y menos y sub 0, el y sub 0 es este, del punto en cuestión, es igual a m, que es la pendiente, por x menos el x sub 0. ¿Sí? Resuelvo esto, hago distributiva, menos 3x, bueno, y paso el 2 sumando, menos 3 más 2. Y esta es la ecuación de la recta que me están pidiendo, que es paralela, fíjense que quedó con la misma pendiente, y corta el eje y en distintos puntos porque tiene como condición que debe pasar por menos 1, 2. Yo acá las grafiqué, esta es la original, 6x más 2 igual a 1, y esta es la que obtuvimos que pasa por el punto que nos pedía, menos 1, 2. Siempre hagan la verificación gráfica por si se equivocaron en algún punto. Acá dice, la recta x sobre 2 más y sobre 5 igual a 1. Con respecto a la representada gráficamente, ¿es paralela, perpendicular o oblicua? Nos pide comparar dos rectas, una me la da en forma gráfica y la otra me la da en forma segmentaria. ¿Qué puedo hacer? En definitiva, lo que yo tengo que comparar son las pendientes para saber si son paralelas, perpendiculares u oblicuas. Vamos a hallar la pendiente de cada recta. En el primer caso, recuerdan que les dije que estos valores son los cortes con los ejes. Corta al eje x en 2 y al eje y en 5. ¿Sí? Esta es una parte de esta recta. Para hallar la pendiente, siempre tengo que mirar el triangulito que se forma. Y tengo que ver
cuánto mide este segmento vertical y dividirlo por la medida del segmento horizontal. ¿Cuánto mide el segmento vertical? Tengo que restar la ordenada 5 menos la ordenada 0. Si ustedes lo ven en la fórmula sería el I sub 1 menos el I sub 0. 5 menos 0 en la parte superior de la cuenta de dividir. Y después, ¿cuánto mide este segmento? Acá vemos que mide 2, pero bueno, se los explico en general para cualquier caso. Tengo que restar 0 menos 2, las coordenadas X del punto. 0 menos 2, menos 2. 5 sobre menos 2, menos 5 medios. Esa es la pendiente de esta recta. Repito, arman el triangulito y hacen la cuenta de dividir entre lo que mide el segmento vertical sobre lo que mide el segmento horizontal. Si la función es decreciente, como vemos en este caso, la pendiente es negativa. Si la función es creciente, la pendiente es positiva. La pendiente de la segunda. Tenemos que este segmento vertical mide 3 y este segmento horizontal mide 1,5. Entonces, si reemplazamos el I sub 1 menos el I sub 0, 3 menos 0 arriba y abajo 0 menos 1,5, haciendo esta cuenta nos da 2. Positivo, función creciente. Por último, queremos saber cómo son esas rectas. Comparamos las pendientes. Esta tiene pendiente menos 5 medio y este tiene pendiente 2. No hay ninguna de las dos relaciones que dijimos. Si fueran iguales, serían paralelas. Si fueran opuestas e inversas, serían perpendiculares. No son perpendiculares. Entonces son oblicuas. Bueno, función cuadrática. Repaso las distintas formas de encontrar la ecuación de una cuadrática. La pueden ver en forma polinómica, que es la más común para ustedes, un número por x al cuadrado más un número por x más c, donde el a tiene que ser distinto del 0, es decir, el término cuadrático tiene que estar siempre, y estos pueden faltar. ¿Sí? Si esto no está, y yo tengo una función que es 2x al cuadrado, ya es suficiente para que sea una cuadrática. Pero bueno, puede estar completa también. 2x al cuadrado más 3x más 1. En todos los casos estoy con una función cuadrática. En forma factorizada, el valor de a es siempre el mismo, si comparamos las dos formas de escribirlo, y x1 y x2 son las raíces de la función. Conociendo las raíces, yo puedo escribir esto mismo en forma factorizada, siempre y cuando las raíces sean reales, es decir, que corte al eje x, si no, no voy a poder armarla factorizada. Voy a tener que trabajar en esta otra forma. Y la forma canónica, otra vez, el valor de a o coeficiente principal es el mismo para las tres formas. Lo que utiliza como datos son las coordenadas del vértice. Fíjense que escrito de esta manera es lo que yo estuve explicando hoy respecto de los corrimientos en una función cuadrática. Este es el valor de k, de los corrimientos, este es el valor de b, este es el valor de c. Lo que observo en esta forma es directamente dónde va a estar el vértice de la parábola, porque lo que voy haciendo son corrimientos respecto de x al cuadrado. Un desplazamiento vertical hacia abajo o hacia arriba y un desplazamiento horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, los datos que tengo acá corresponden al vértice de la parábola. Cada una de estas formas tiene sus ventajas, porque si me la dan en esta forma, yo ya estoy viendo las raíces y la puedo graficar más fácil. Y en esta ya estoy viendo el vértice. Y cualquiera se puede transformar en la otra, haciendo, en este caso, por ejemplo, una distributiva. Multiplico todo y llego a esta forma.
¿Sí van a preguntar algo? Tenés que tener el valor de A, ¿sí? Porque según el valor de A dijimos que la gráfica se va a estirar o se va a aplastar o se va a reflejar respecto del eje X. El valor de A lo tenemos que tener. Pero tengo dos datos importantes, que es el corte con el eje X. Entonces ya puedo hacer un gráfico aproximado de la función, ¿sí? Después, a partir de esto, yo acá no puse ningún ejemplo entre los que pensé, pero a partir de esto es fácil sacar el vértice. ¿Por qué? Porque es una gráfica simétrica una parábola. Entonces, el X del vértice va a estar justo en la mitad de las dos raíces, en el medio. Yo tengo los dos cortes con el eje X. Supongamos que corta en 1 y en 3, positivo. El vértice va a estar en 2, en el medio de las dos raíces, porque es una gráfica simétrica. Y una vez que tengo el X del vértice, la imagen del vértice, aplicando la función, siempre puedo encontrar la imagen correspondiente. Así que desde esta forma es fácil encontrar vértice y corte con el eje X. Y de ahí ya puedo hacer el gráfico aproximado. ¿Está? Todas se pueden transformar, una en la otra. Acá para transformar esto a polinómica, por ejemplo, hay que resolver toda la cuenta. Cuadrado de un binomio, ¿sí? El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Resuelvo el cuadrado del binomio, multiplico por el valor que tenga A y por último sumo el valor de I. Y voy a encontrar la forma polinómica. ¿Cómo se calculan las coordenadas del vértice? Si tengo así en forma polinómica y quiero encontrar las coordenadas del vértice, voy a tener que aplicar esta fórmula. El X del vértice es menos B sobre 2 por A, es decir, este valor cambiado de signo sobre 2 por A. Y el Y del vértice, como decía recién, una vez que conozco el X, siempre aplico la función al valor calculado. Por eso dice F de menos B sobre 2 por A. Al valor que calculamos acá, que ya va a ser un número, le aplicamos la función y vamos a poder calcular la imagen del vértice. El ejercicio 6 de la parte A dice: en cada una de las siguientes funciones, calcular el valor de K para que se cumpla la condición. Tengo una cuadrática en forma polinómica, no conozco el valor de C, pero me dicen que la imagen es menos infinito 21. Primero tengo que fijarme que si acá tengo un menos 2, la gráfica de esta parábola tiene las ramas abiertas hacia abajo. Y que la imagen es menos infinito 21, es decir, de menos infinito hasta el 21. ¿Qué voy a tener en el 21? ¿Qué elemento? El vértice, ¿sí? Exactamente, la Y máxima que voy a obtener, la coordenada Y del vértice. Entonces, lo que voy a hacer con esto es trabajar con el vértice. Recién vimos la fórmula, el X del vértice es menos B sobre 2 por A. 2 por menos 2. Sacamos la cuenta y nos da 3. 3 es la coordenada X del vértice. ¿Cómo sacamos la imagen del vértice? Aplicando 3 en la función. Cada X vale 3. Reemplazamos, pero bueno, este K por el momento lo tenemos que dejar como K. No sé cuánto vale. Hacemos la cuenta y llegamos a 18 más K. Así que el vértice tiene coordenadas 3 y 18 más K. 18 más K es el valor del Y del vértice, que dijimos que era 21, el máximo valor que va a tomar la función. Entonces igualamos. 18 más K es igual a 21, y de ahí despejamos el valor de K. K vale 3, que es lo que nos pedía. Bueno, acá la grafiqué para sacarme la duda que estaba todo bien.
y está la función que yo encontré, menos 2x cuadrado más 2x más 3, corresponde a la situación que planteaba el problema. El vértice nos queda en 3,21. Así que la imagen de la función es de menos infinito hasta 21 inclusive. Bueno, y acá saqué otro del ejercicio 7. La clase pasada habíamos hecho uno y ahora tomé uno cuadrático. A ver, tenemos que analizar por completo esta función cuadrática. Está escrita en forma polinómica. El valor de a, fíjense que está al revés, pero el valor de a es el que acompaña a x al cuadrado, es menos 1. El valor de b es el que acompaña a la x, es menos 4. Y el valor de c es 2. Nos pide dominio. Dominio de una polinómica siempre es todos los reales. Ahora, para sacar la imagen, como estuvimos trabajando recién, necesito conocer el punto extremo que es el vértice. Fíjense que como las ramas están abiertas hacia abajo, el vértice va a ser el valor máximo. El x del vértice es menos b menos menos 4 sobre 2 por a, menos 2. El y del vértice, aplico la función a menos 2. Reemplazo las x por menos 2. Me da 6. Entonces la imagen dijimos que como tiene las ramas abiertas hacia abajo es de menos infinito hasta el y del vértice, hasta el 6. El 6 es parte de la imagen porque es parte de la gráfica. Raíces. Cuando está escrita en forma polinómica tenemos que aplicar la resolvente de segundo grado, porque tenemos que hacer todo esto igual a 0 y en estos casos no es posible despejar. Entonces en este caso tengo que aplicar la resolvente. Reemplacé menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Resolvemos toda la cuenta de adentro, nos da 24. Y ahora en la siguiente pantallita les voy a explicar de dónde saqué el 2 raíz de 6. No lo hice acá porque no me entraba. Distribuyo 4 sobre menos 2 me da menos 2, 2 sobre menos 2 me da menos 1 y me queda menos 2 menos raíz de 6 y si usamos, recuerden que es más menos, si usamos la otra alternativa nos queda menos 2 más raíz de 6. Esas son las dos raíces. Recuerden que siempre la escribimos en forma exacta porque raíz de 6 es un irracional con infinitos decimales, entonces no lo redondeo. Lo dejé escrito en forma exacta. Si lo quiero graficar, lo transformo en un número decimal y ahí sí marco en el gráfico. Sí, porque raíz de 24 es lo mismo que 2 raíz de 6. Yo se los voy a explicar ahora porque si ustedes van a mirar las soluciones, van a ver que dice menos 2 menos raíz de 6 y van a pensar que lo hicieron mal, porque a ustedes les dio raíz de 24. Para que entiendan por qué. Y además otra cosa, recuerden que los exámenes son de múltiple choice. Entonces nosotros les ofrecemos 4 o 5 soluciones y ustedes tienen que elegir la correcta. ¿Qué pasa si a ustedes les da raíz de 24 y en las soluciones dice raíz de 6? No se van a dar cuenta que es lo mismo. Entonces hay que saber hacerlo también. Les voy a explicar de dónde salió el 2 raíz de 6. Que seguramente lo han visto, pero no sé si se acuerdan. Yo tengo 4 más raíz de 24 menos 2. El 24 lo puedo descomponer en sus factores. Hago 24 dividido 2 en este caso porque se puede, si no arrancaría dividiendo por 3, por 5, por 7, por lo que se pueda dividir. 24 dividido 2 me da 12, dividido 2, 6, dividido 2, 3, dividido 3, 1. Acá lo que hice fue descomponer el 24 en sus factores primos. Todos los números que pongo acá son primos. Un número primo es un número que no se puede dividir por nadie más que sí mismo o el 1. Por ejemplo, el 5, el 7, el 11. Esos son números primos. Entonces yo descompongo el 24 en factores primos. 24 es igual a 2 por 2 por 2 por 3. 2 al cubo por 3. Como tengo una raíz cuadrada, a mí me conviene separar estos factores de esta manera.
poner 2 al cuadrado por 2 por 3. ¿Sí? En vez de poner 2 al cubo, puse 2 al cuadrado por 2 por 3. La raíz cuadrada se puede distribuir respecto del producto. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 6. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado termina dando 2. 2 al cuadrado es 4, raíz cuadrada de 4, 2. ¿Sí? Se cancelaron. Me quedó este 2. Y la otra me quedó como raíz de 6, porque raíz de 6 ya no lo puedo extraer fuera de la raíz. No da nada exacto. Ahí me queda la parte irracional. ¿Alguna duda de esto, de cómo se extrae fuera del radical? Bien. Yo compartí en la parte de material extra que les comentaba un sitio que se llama Mates Fácil, donde tienen un montón de ejercicios resueltos de temas de secundaria. Si ustedes entran por ahí y eligen a la parte de secundaria, están ecuaciones, inecuaciones, operaciones, todas las dudas que ustedes tengan, hay un montón de ejercicios resueltos. Me gustó porque está sencillo, hay muchos ejemplos y a ustedes por ahí les puede recordar algún tema. Bueno, ¿qué hice acá? Verifiqué con máxima. Ingresé la función, g de x, dos puntos igual, ingresé toda la función que estábamos trabajando y resolví la ecuación g de x igual a 0. Y acá tengo las respuestas que yo había hecho recién analíticamente. Recuerden verificar con software, con graficadores. Bueno, después nos pedía dentro del mismo ejercicio positividad y negatividad. En la clase pasada yo les expliqué que una posibilidad era armar una tablita de valores tomando los distintos intervalos. En este caso lo voy a hacer más fácil. Dijimos que A es negativo. Si A es negativo, las ramas están abiertas hacia abajo. Ya conozco el conjunto de ceros que saqué recién. Me fijo cómo son esos ceros. Son dos números reales, si bien son irracionales porque tienen infinitas cifras decimales, son reales, no son números complejos. Si son números reales, o sea, valores del eje X, significa que la gráfica corta el eje X en dos puntos, y en este caso, dos puntos distintos. Una cosa es restar raíz de 6 y otra cosa es sumar raíz de 6. Son dos valores distintos. En el caso de las parábolas yo tengo tres alternativas. Que corte al eje X en dos lugares distintos, que corte al eje X en un único punto, eso pasaría si los dos ceros fueran iguales, o que no corte al eje X, y eso pasaría si los ceros me hubieran dado raíces imaginarias o números complejos. En este caso dijimos que estamos en la primera situación. Entonces, yo ya sé que es una parábola con sus ramas hacia abajo que corta en dos lugares. Entonces, los conjuntos de positividad y negatividad los puedo armar directamente. Recordemos que el dominio son todos los reales, así que los conjuntos que yo voy a armar van a abarcar a todos los reales. Es positiva entre este valor del 0 y este otro, ¿sí? Entre menos 2 menos raíz de 6 y menos 2 más raíz de 6. Ahí es positiva. Y es negativa desde menos infinito hasta el primer 0 y del segundo 0 al infinito. ¿Sí? Sin necesidad de hacer mucho cálculo. Teniendo los ceros, analizando la forma de la gráfica, que en este caso es abierta hacia abajo, y considerando el dominio, puedo armar positividad y negatividad. Bueno, crecimiento y decrecimiento de la parábola. Para el crecimiento y decrecimiento tenemos que tener en cuenta que la mitad de la gráfica crece y la mitad de la gráfica decrece. Lo que me interesa es el vértice en el caso de una parábola. Y ya lo teníamos calculado, era menos 2, 6. Y tengo en cuenta que las ramas están abiertas hacia abajo. Entonces, crece hasta menos 2 y de menos 2 en adelante decrece.
Siempre tengo en cuenta el dominio, en este caso los reales, crece de menos infinito a menos 2 y decrece de menos 2 en adelante. Recuerden que crecimiento y decrecimiento siempre se define en función de los valores de x. Estamos hablando, comparando con el dominio, en qué parte del dominio crece y en qué parte del dominio decrece. Lo mismo que positividad y negatividad, ¿no? Siempre habla de los valores de x que hacen que la función sea positiva o negativa. El único momento en que miramos el eje y es para hablar de la imagen. Todos los demás intervalos se definen con el eje x. Bueno, y nos pregunta en la consigna principal si tiene asíntotas. Las parábolas no tienen asíntotas. Bueno, y vamos a ver un poquito de función polinómica en general, o sea, un grado mayor que 2. Cúbica a la cuarta. Esta es la expresión general. Dice que es una suma de distintas potencias de la variable. Las potencias siempre son números naturales. No puede estar elevado a la 1 medio ni elevado a la menos 2. Siempre son números naturales. 1, 2, 3, 4. Y a sub i es un número real. O sea, esto es algún numerito multiplicando, es un número que pertenece a los reales. Esa es la forma general de una polinómica. El mayor exponente de la variable es el grado de la función. En los casos anteriores que estuvimos haciendo, el mayor exponente era 2, por eso era cuadrático. La cantidad de raíces reales, recuerden que las raíces reales es donde corta el eje x. La cantidad de raíces reales va a depender del grado, pero no necesariamente si es de grado 2 va a tener 2 raíces reales. Recién vimos en los dibujitos las 3 posibilidades. Puede tener 2 distintas, una o ninguna. Siempre es el grado de la función de ahí para abajo. Si es de grado 3, a lo sumo va a tener 3 raíces reales. A lo sumo. Acá puse 3 ejemplos. Esta es de grado 2 y tiene 2 raíces reales. Esta es de grado 3 y tiene una sola raíz real. Corta el eje x una sola vez. Y esta es de grado 3 y tiene 3 raíces reales. Lo que nos interesa es poder factorizar a las funciones polinómicas. Porque como decíamos, al tenerlo factorizado, lo que tengo a la vista es el valor de cada una de las raíces. Y tener el valor de las raíces me permite hacer una gráfica aproximada. El grado de multiplicidad de una raíz es la cantidad de veces que se repite la raíz. Porque dijimos que la cantidad de raíces es menor o igual al grado de la función. Es decir, que si es menor, o bien las raíces son imaginarias o complejas y no corta el eje x, o bien hay alguna que se repite y en ese caso la gráfica, en lugar de atravesar al eje x, puede simplemente tocarlo. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Tengo esta función, es de grado 4. Bueno, puede tener a lo sumo 4 raíces. Acá le pedí que la factorice a máxima. El comando factor lo que hace es escribirla en forma factorizada. Busca las raíces y me la escribe en forma de producto. ¿Qué me dice acá? Que una de las raíces vale 1. Recuerden que la fórmula es menos, menos, menos. Así que ustedes se tienen que concentrar en el valor. Si dice menos 1, la raíz es 1. Si dice más 1, la raíz es menos 1, porque sería menos menos 1. Y acá, este x cuadrado que me quedó, máxima no me lo va a poner, x menos 0 por x menos 0. ¿Sí? Si dice x cuadrado, es que hay 2 raíces que son ceros. Esta raíz 0 es una raíz de multiplicidad 2. En cambio, estas otras 2 raíces son de multiplicidad 1. ¿Qué se observa en la gráfica? Fíjense,
corta al eje X en menos 1, corta al eje X en 1 y toca al eje X, es decir, la función vale 0 en este punto, cuando X vale 0, pero en lugar de atravesar el eje X, rebota. Entonces, si yo tengo una raíz de multiplicidad 2 o de multiplicidad 4, es decir, una multiplicidad par, la gráfica en lugar de cortar al eje en ese punto, lo va a tocar y va a continuar teniendo el mismo signo la función. Es decir, si yo quiero analizar positividad y negatividad observando los ceros de una función como hicimos anteriormente, tengo que tener en cuenta el grado de multiplicidad de cada raíz, para saber si va a cambiar de signo, de ser positiva a ser negativa, o de ser negativa a ser positiva, o va a conservar el signo, porque simplemente va a tocar el eje y va a volver para el mismo sector del eje Y. Las imágenes se van a mantener en negativas en este caso. Vamos a mirar esto. El ejercicio 4 nos da 4 gráficas y 4 funciones y tenemos que decir cuál corresponde a cada gráfica. ¿Sí? Teniendo en cuenta, como dijimos recién, el grado de la función y las posibles raíces. Fíjense, la primera y la última cortan al eje X en 2 lugares. Es decir, que esta y esta tienen 2 raíces reales. Esta corta en 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Tiene 5 raíces reales. Y esta tiene 3. Entonces, la B, ¿cuál de todas estas funciones es? Claro, X a la quinta. La C, que corta en 3 lugares, ¿cuál es? H. Bien. Ahora, la duda la tengo con estas dos. Esta es X a la cuarta y este es X al cuadrado. Entonces, ¿cuál es cuál? Necesito saber lo que necesito saber es calcular las raíces de cada una, porque esta da 1 y pico y menos 2 y pico, y esta da 1 y pico y menos 1 y pico, dan distinto, ¿no? Entonces vamos a buscarle las raíces a esta y las raíces a esta. Yo lo hice con máxima. De paso les voy a explicar el tema de las raíces imaginarias. Le dije que me resuelva la ecuación x a la cuarta menos 3 igual a 0. Para buscarle las raíces a g. Me dice que una raíz es 3 elevado a la 1/4 por ciento i. ¿Qué significa esto? Cuando tengo un exponente fraccionario, esto se reduce a una raíz cuarta. Raíz cuarta de 3. Por ciento i significa que es un número imaginario, así que esto no corta al eje X. Esta otra sí, porque no tiene la i. Menos raíz cuarta de 3. Esta hay 4, ¿no? Porque es x a la cuarta. Esta otra es imaginaria, hay que leer hasta la coma, ¿no? Toda esta parte. Esta es imaginaria y esta es la misma que esta, pero en positivo. Así que estas dos imágenes son iguales. Si hacemos la cuenta de la raíz cuarta de 3, es 1 y pico. Así que esta es esta. Veamos esta otra. Resolvemos esto igual a 0. Nos dio dos números y máxima me lo da en forma exacta. Como le quedó dentro de la raíz, le quedó 13, no pudo extraer nada, me dijo 1 más raíz de 13 sobre 2 y menos 1 raíz de 13 sobre 2. ¿Sí? Entonces, lo que hice fue decirle que me transforme esto a números decimales con este comando. Float por ciento significa la expresión anterior. Que me lo convierta a decimal. Y me dice, la primera raíz da menos 2,3 y pico y la otra da 1,3 y pico, que es esta. ¿Sí? Y las dos son reales, fíjense que no tiene la i. Entonces, esta es la d y esta es la a. Y las otras dos fueron fáciles de deducir por la cantidad de cortes con el eje. Bueno, y quiero resolver este ejercicio 3, también de la parte A, que nos pide hallar una función polinómica de grado 3
que corte al eje X en estos 3 puntos y que verifique que f de 4 es igual a 5. Si nos da los cortes con el eje X, nos está dando las raíces. ¿Sí? El punto 2, 0, X vale 2, Y vale 0 es el corte con el eje X. Entonces, como me da este dato, lo que voy a hacer es tomar la forma factorizada de la función polinómica de grado 3. Y voy a utilizar entonces a, que no sé cuánto vale todavía, x menos una de las raíces, x menos otra de las raíces, x menos otra de las raíces. Hay 3 raíces distintas. Resuelvo toda esta cuenta de multiplicar haciendo distributiva. ¿Sí? Primero multiplico estos 2, cuando tengo el resultado multiplico por el tercero. Ahora les voy a mostrar en máxima cómo se puede hacer la distributiva. Me quedó todo esto. Por último, me falta averiguar el valor de A. Me dice que f de 4 da 5. F de 4 da 5. Entonces, si estoy haciendo f de 4, todas las x valen 4. Resuelvo toda esta cuenta y me da 35. A por 35 es igual a 5. Despejo la A. 5 dividido 35, un séptimo. Entonces, la función que cumple con estas condiciones es un séptimo por todo esto. Que lo pueden poner así en polinómica o lo pueden poner así factorizado, es exactamente lo mismo. Y puedo hacer distributiva del un séptimo si quiero también, y también sería correcta la respuesta.